¿Cuál será el lugar que ha elegido alguien que se dedica al mundo del cine? De hecho, es el presidente de la Academia del Cine Aragonés, José Ángel Delgado. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es ese sitio que nos quieres contar donde tú trabajas, José Ángel? Pues la verdad es que lo estaba pensando porque hablando con un amigo común, Carlos Laforga, que me ha escrito las claves, ¿no? de vuestra pregunta, y yo no sé si me vas a convalidar la respuesta, diciéndote que últimamente yo me busco, digamos, el lugar de trabajo o la casa, pues en cualquier parte, porque tiro de mochila y portátil, y he ido un poco haciendo esto para poder sobrevivir. Cada vez que me he hecho con el portátil más ligero que he podido, quiero tener las características que necesito para mi trabajo. José Ángel, tengo algún problema para poder escucharte con nitidez. Vamos a ver si... Sí. No sé si es una cuestión de cobertura, mejor. Si es un teléfono que ahora mismo... Vale, perdona. ¿Un poco mejor? Ahora sí, perfecto. Vale, me pongo aquí cerca de una ventana. No sé... Ah, claro, la cobertura. ¿Ves? Esto está bien porque nos da la movilidad, igual que el despacho móvil que llevas tú a cuestas, pero yo no sé si también te juegas a malas pasadas a veces. Sí, a veces sí, la verdad es que sí. Que estamos un poco demasiado acostumbrados a... Me sigues oyendo bien, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, pues eso. Te decía que no sé si me convalida esa respuesta diciéndote esto, ¿no? Pero bueno, últimamente yo tengo una oficina. Sí que es verdad que tengo una oficina en la que en los últimos años pues estaba más acostumbrado a trabajar, pero últimamente pues mi lugar de trabajo es el lugar donde doy clases, pero también encuentro rinconcitos para poder a veces concentrarme en otros proyectos, y si no, pues la verdad es que paso horas en casa. Sí que es verdad que no me gusta estar en un lugar aparte, un lugar como muy separado de la familia, aunque a veces es un poco más deseo que pragmatismo, porque cuando te pones a trabajar en un rinconcito de una mesa con familia por delante, y en mi casa con niñas, pues bueno, es complicado, ¿no? Pero yo te diría que ahora mismo es mi casa, o sea, mi mochila, es mi hogar. Bueno, nos vale, te admitimos la respuesta y admitimos también la dificultad de trabajar con la pequeñaja por ahí cerca rondando. José Ángel, además, yo no sé cuándo tú decidiste que te querías dedicar a esto del cine. Pues mira, yo sí que tengo el recuerdo bastante nítido de cuando estudiábamos BUP, ¿no? Los que estábamos con el BUP y el COU, pues ya en COU que tenía la idea de encaminarme hacia una ingeniería, pues fui consciente que durante los años del bachillerato, pues con lo que más me había divertido era haciendo vídeos con amigos. Yo en aquel momento no tenía una cámara doméstica, pero sí que tenía algún compañero y hacíamos un poco vídeos tontorrones, sketch de humor, y cuando caí en la cuenta de que esto también se podía plantear desde un punto de vista universitario, ¿no? Enfocarte hacia este tipo de materias, pues dije, ya está, eso es a lo que me quiero dedicar. Me gusta el cine, me gusta crear historias, me gusta el mundo del cómic, me gusta dibujar historias, aunque siempre ha sido muy de forma amateur, y vi claro que tenía esa posibilidad, así que les di un poco el susto en casa. Sí que un poco argumentando que la parte plástica, que era la que siempre un poco había yo podido justificar, el dibujo, la pintura, pues iba a ser una parte también integral de la formación, ¿no? O sea, ¿qué hice? En el BUP, que ahora quien oiga que es el BUP de las generaciones jóvenes ya no saben ni lo que es. Pues eso que estudiamos toda una generación. Esta mañana, además, se han dado a conocer, ¿verdad?, los nombres de los candidatos en esta cuarta edición ya de los Premios Simón, que yo no sé, José Ángel, ¿cómo habéis visto, ¿no?, desde la Academia, la calidad y, sobre todo, el volumen de trabajos que habéis recibido para estos premios? Pues mira, por una parte, yo tengo con esto, y de verdad que no es una pose, son sentimientos enfrentados, porque por una parte son experiencias muy bonitas. La jornada de esta mañana ha sido una jornada muy bonita, porque lo hemos hecho en Teruel, que habíamos hecho en años anteriores eventos un poco más minoritarios, y nos hemos dado en la clave en hacer un evento que tuviera pues contenido informativo, ¿no? Por supuesto, las nominaciones dentro del sector pues ya se esperaban, ¿no? Ya había expectativa para conocerlas. José Ángel, no te me muevas, que es que de verdad tengo un ruido tremebundo y no te puedo escuchar con la nitidez que nos gustaría. Ahora sí mejor, venga. Sobre todo para que la gente pues te pueda escuchar bien los premios, ¿no? Perdona. Uy, ahora mucho mejor, no sé lo que has hecho. Es que me acabo de quitar los cascos. Ah, amigo, pues ya tenemos la clave de lo que estaba pasando. Ya está, eso estaba pasando. Bueno, pues entonces nos estabas diciendo... No, eso, que por una parte sentimiento enfrentado, es un día muy bonito. Este en general es un proyecto, el de los Simón, que es muy que nos entusiasma, y la cantidad de gente que se implica en esto por la pasión y por el deseo de que salga bien, pues a mí no deja de maravillarme, porque a fin de cuentas pues mi rol como presidente de la ACA, pues en fin, de alguna manera pues tengo ahí como una especie de contraprestación, ¿no?, mediática y de cierta notoriedad, pero el grupo de gente tanto joven como senior, porque hay un equilibrio de edades muy interesante,
pues bueno, está creando una aventura muy muy bonita. Y la parte un poco, pues eso, que es para mí más difícil de gestionar, es la parte de la selección de obras, ¿no? El saber que hay unos que están contentos y otros que, bueno, aunque esto no sean los Goya ni los Oscar, pues veo pues gente que, no estoy nominado, vaya, pues confiaba en estarlo, tal. Y todo este feedback, pues no me llega todo, pero tengo bastantes amigos que con confianza me lo dicen, ¿no? Vaya, no estoy este año, en fin. Y esa parte es la parte que menos me gusta. Claro, es que son nuestros Oscars y son nuestros Goya, entonces entiende que esto también tenga que ocurrir, ¿no? Tenga que pasar. Logísticamente, la trastienda de unos premios como esto, ¿cuándo empiezan a prepararse? ¿Una vez que termina una edición ya estáis con la siguiente? Pues intentamos que no sea así, aunque debería ser posiblemente, pero porque la Academia de Cine Aragonés no queremos que sea solamente la entidad que organiza estos premios, que son muy importantes, pero que también nosotros estamos sobre todo peleando porque haya una industria audiovisual fuerte, ¿no? Fundamentalmente en el área del cine, pero también en otras áreas, pues como la televisión o como la producción de vídeo puramente industrial, publicitario. Entonces no queremos, nos viene bien, ¿no? Cuando pasan los Simón, centrarnos en otros frentes. Pero sí, se puede decir que desde septiembre estamos ya con ello, y la gala, te puedo decir que este año, cada año es distinta, cada año es un equipo pues con caras nuevas, aunque haya gente que repita, y este año pues la dirigen desde el punto de vista artístico Carlos Val, y Raúl Ortega lleva la parte técnica, que ya lleva varios años con ello, en la dirección técnica, y te puedo decir que llevan ya ensayando semanas y semanas, o sea que realmente tienen un mérito terrible, y esta edición pues también, como todas las anteriores, promete muchísimo. Va a tener un componente musical muy muy elevado y con temas propios, vamos, estamos muy entusiasmados. Bueno, el 30 de marzo a las 8 de la tarde en el Principal, ¿verdad? Exacto, el 30 de marzo a las 8 de la tarde. Oye, me preguntaba antes, hemos recibido cuando hemos anunciado al comienzo del programa que íbamos a charlar contigo, una escuchante que nos decía, ¿se puede ir a la gala de los premios Simón? Pues precisamente que se genera esta expectación es lo que nos gusta, y de hecho nos llegan hoy mismo ya, pues nos preguntaban varios, ¿no? Y yo por aquí, pues como sabes, también doy clases en CPA, gente que se está formando en el mundo audiovisual, y que te pregunte por el pasillo, oye, ¿cómo puedo conseguir invitaciones? La verdad es que sí, o sea, que tenemos un correo que es invitaciones@cineastasaragoneses.com, o sea, es fácil, invitaciones@ y luego nuestra dirección, y ahí pueden pedir. Cierto es que este año vamos primero a repartir entre los nominados, entre los miembros de la Academia, y cuando se resuelva este reparto, empezamos con las otras. Tenemos 900 localidades, casi 1000 en el Teatro Principal, pero todos los años nos quedamos ahí como cortos, ¿no? O sea que en fin, que contentos. Bueno, pues ahí está la respuesta, en este caso, para nuestra amiga Teresa, que era la que nos había escrito pidiéndonos que te preguntásemos esto, José Ángel. Oye, y al margen de tu papel como presidente de la Academia del Cine Aragonés, ¿en qué andas metido ahora profesionalmente, José Ángel? Pues mira, ahora estamos, a ver, yo reconozco que mi parte docente en estos últimos años, pues está te fagocita tope, ¿no? mucho, ¿no? Sí, es una cosa bonita, ¿no? Y además dar clases de lo que tú, pues bueno, medio sabes, ¿no? Porque aprendes muchísimo con tus alumnos, pues es bonito. Ya tengo un proyecto que lo vamos a dar a conocer en breve, que aprovechando un poco mis estancias en Estados Unidos estos últimos años, pues que he ido haciendo mis escapadas, ¿no? Fundamentalmente la ciudad de Los Ángeles, y que he conocido ahí pues un poco la colonia española y parte de la aragonesa, pues estamos creando una cosa que se llama Campus LA, que va a ser una semana de formación en la que gente de España y de Iberoamérica se puede ir allí a Los Ángeles a hacer un intensivo de cine, una semana en la que pueden rodar en estudios, en la que van a conocer empresas de españoles afincados allí y profesionales aragoneses que también están trabajando en la industria de Hollywood, ¿no? Es un proyecto que quizás sea pues poco demasiado potente para igual nuestras fuerzas, ¿no? Pero lo estamos haciendo con muchas ganas y se basa ya en años de conocimiento del medio. No sé, ¿por qué no, en este caso, irnos a la meca del cine y crear lazos con la nuestra? Y que bueno, pues que se creen relaciones que puedan ser fructíferas a futuro. Bueno, pues un proyecto interesante, ¿eh? Te agradecemos mucho que nos lo hayas contado y lo vamos a seguir muy de cerca, que lo sepas. Pues no, se os contaremos, porque realmente no lo hemos dado a conocer así desde un punto de vista mediático y lo queremos hacer a través de los próximos días, pero ya ves que es un proyecto que combina pues eso, docencia con el deseo de hacer cine y con el deseo de soñar alto, ¿no? Pues igual que los Simón intentan emular sin negarlo a los Oscar, pues ¿por qué no pensar en la posibilidad de rodar en la década de cine, sabiendo que hay más vida, ¿no? Más allá de Hollywood, pero que nos parece, bueno, un referente
bonito para por lo menos conocerlo. Bueno, pues José Ángel Delgado, presidente de la ACA, de la Academia de Cine Aragonés, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, que vaya todo muy bien de cara a esta cuarta edición de los Premios Simón, que se entregarán el próximo día 30 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro Principal. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y muchísimas gracias como siempre por el seguimiento que nos hacéis.